Hola, hola, mis queridos seguidores de YouTube y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos adentramos en un tema que sinceramente ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y estoy seguro de que va a hacer que más de uno se lleve las manos a la cabeza. Sí, estoy hablando de nuestro querido Can Yaman. Pero ojo, no vamos a hablar de sus últimos éxitos o de sus romances que siempre acaparan portadas. Hoy el título del vídeo ya nos da una pista: Can Yaman en el ojo del huracán, las revistas tiemblan ante nuevas acusaciones. Así es, parece que el actor turco, conocido por su carisma arrollador y su escultural físico, se encuentra una vez más en el centro de una tormenta mediática, y esta vez, las acusaciones parecen tener un peso considerable. Antes de sumergirnos de lleno en este intrigante asunto, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, aprovechen ahora mismo para darle clic a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos las últimas noticias y los temas más candentes del mundo del entretenimiento. Dicho esto, abróchense los cinturones porque vamos a desgranar todo este lío. Como muchos de ustedes saben, Can Yaman ha conquistado corazones no solo en Turquía, sino a nivel internacional, gracias a series como Erkenci y Dolunay. Su salto a la fama fue meteórico y su atractivo físico, sumado a su talento actoral, lo convirtieron rápidamente en un ídolo de masas. Pero como suele suceder con las figuras públicas que alcanzan un nivel de notoriedad tan alto, su vida privada y su comportamiento están bajo el constante escrutinio de los medios, especialmente de las revistas del corazón y la prensa de espectáculos, que, dicho sea de paso, parecen estar temblando ante las nuevas revelaciones que han salido a la luz. La información que ha comenzado a circular es bastante seria, y se centra en supuestas actitudes y comportamientos de Yaman que han incomodado a colegas, productores e incluso a personal de staff en diferentes producciones. No estamos hablando de rumores triviales o cotilleos pasajeros, sino de acusaciones que, si se confirman, podrían empañar seriamente su imagen pública. Se habla de un presunto carácter difícil, de exigencias desmedidas y de un trato poco profesional hacia quienes trabajan a su alrededor. Y lo más interesante y lo que pone en jaque a las revistas, es que estas nuevas acusaciones parecen venir de fuentes internas, de personas que han trabajado directamente con él y que hasta ahora habían permanecido en silencio. Las revistas, que suelen basar gran parte de su contenido en anécdotas jugosas y escándalos, se encuentran en una encrucijada. Por un lado, hay un interés morboso y una demanda por parte del público de conocer los detalles de la vida de sus ídolos. Por otro lado, si las acusaciones son graves y provienen de fuentes fiables, publicar sin tener pruebas sólidas podría acarrear problemas legales y dañar su credibilidad. Por eso se dice que están temblando porque deben decidir si arriesgarse a una demanda por difamación o perderse la exclusiva de un escándalo mayúsculo. Hemos visto en los últimos meses, a través de diferentes portales de noticias y foros de fans, cómo han surgido fragmentos de información que apuntan a esta dirección. Se mencionan incidentes específicos durante rodajes, comentarios sobre su actitud en eventos públicos e incluso testimonios anónimos de personas que prefieren no revelar su identidad por miedo a represalias. Esto, como se imaginan, genera una gran expectación y alimenta la curiosidad de todos nosotros. Una de las acusaciones recurrentes, por ejemplo, gira en torno a su supuesta dificultad para seguir las indicaciones de los directores, o a su tendencia a imponer su propia visión sobre ciertos aspectos de los personajes o de las escenas. Esto, sumado a comentarios sobre su posible altivez y a una supuesta falta de humildad, crea un retrato muy diferente al del encantador galán que vemos en pantalla. Claro está, es importante recordar que hasta que no haya una confirmación oficial o pruebas contundentes, todo esto se mantiene en el terreno de las presunciones y los testimonios no verificados. Sin embargo, la persistencia de estas historias y el número creciente de voces que parecen susurrar lo mismo, son factores que no podemos ignorar. Además, se ha especulado sobre la posibilidad de que estas acusaciones estén relacionadas con su reciente incursión en producciones internacionales, como la serie italiana De viaje con mamá o su participación en la nueva serie de Netflix, El Inocente. El cambio de idioma, de cultura y de equipos de producción puede ser un desafío para cualquiera, y quizás estas dificultades hayan sacado a relucir aspectos de su personalidad que antes no se habían percibido tan claramente. Es fascinante observar cómo los medios de comunicación, especialmente las revistas, navegan por estas aguas turbulentas. Por un lado, están ansiosas por desvelar lo que consideran la verdadera cara de Can Yaman, si es que estas acusaciones resultan ser veraces.
Por otro lado, saben que un error en la publicación puede tener consecuencias graves. Por eso el temblor del que hablamos podría ser una mezcla de excitación por el posible bombazo y el miedo a las repercusiones legales. Pensemos en cómo funcionan estas publicaciones. Su modelo de negocio se basa en gran medida en el escándalo y en la vida privada de los famosos. Si hay un secreto o una controversia o una polémica, ahí están ellas, dispuestas a sacarla a la luz, a menudo con titulares impactantes y fotografías sugerentes. En el caso de Can Yaman, que es una figura de altísimo perfil, cualquier acusación, por pequeña que sea, se convierte en un imán para la atención mediática. Pero cuando las acusaciones son de esta índole sobre su profesionalismo y su trato, el riesgo para su carrera es mucho mayor, y eso, a su vez, aumenta la presión sobre las revistas para ser extremadamente cautelosas. Hay que recordar también que Can Yaman no es ajeno a la polémica. En el pasado ha habido ocasiones en las que su comportamiento ha sido cuestionado, desde sus controversias en redes sociales hasta sus interacciones con fans y la prensa. Sin embargo, lo que parece ser diferente ahora es la naturaleza y la fuente de estas nuevas acusaciones, que apuntan a un patrón de comportamiento que podría tener un impacto significativo en su trayectoria profesional. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué tan ciertas son estas afirmaciones? ¿Son producto de rivalidades, de envidias o de malentendidos? ¿O realmente estamos ante una faceta del actor que hasta ahora se había mantenido oculta? Los testimonios que han trascendido, a menudo anónimos, sugieren que sí hay un problema. Se habla de un posible exceso de confianza, de creerse por encima de los demás, y de un trato que raya en lo despótico con aquellos que, en última instancia, son los que hacen posible que las producciones salgan adelante. Y aquí es donde entra en juego el papel de las revistas. Tienen la capacidad de amplificar o de sofocar estas historias. Si deciden investigar a fondo, buscar pruebas y presentar un reportaje equilibrado, podrían estar ante una historia que revolucione el panorama del entretenimiento. Pero si se precipitan, si basan su información en rumores infundados, podrían enfrentarse a demandas millonarias y a un daño irreparable a su reputación. De ahí el temblor. Incluso se ha hablado de posibles conflictos con sus propios managers o representantes, quienes habrían tenido que lidiar con las exigencias de un artista que parece estar cada vez más seguro de sí mismo, hasta el punto de ser inflexible. Y esta rigidez, esta cerrazón a recibir críticas o sugerencias, es algo que pocas veces se perdona en el mundo del cine y la televisión, donde la colaboración y el respeto mutuo son pilares fundamentales. Estamos ante un caso en el que la línea entre la vida pública y la vida privada se difumina peligrosamente, y donde las acciones de una figura pública pueden tener consecuencias que van más allá de lo personal, afectando a las dinámicas de trabajo y a la percepción que el público tiene de la industria en general. Es importante mantener una perspectiva crítica y no dejarnos llevar solo por los titulares. Si bien es natural sentir curiosidad por estos asuntos, también debemos ser conscientes de que detrás de cada figura pública hay personas, y que las acusaciones, de ser ciertas, pueden tener un impacto devastador. Por eso, la cautela es fundamental. Lo que sí es cierto es que el nombre de Can Yaman está, una vez más, en boca de todos, pero esta vez, el murmullo no es solo de admiración, sino también de preocupación y de escrutinio. Las revistas, conscientes de la magnitud de la noticia, están navegando con cuidado, sopesando cada palabra, cada fuente, cada posible titular. El futuro de su carrera, y la forma en que la prensa abordará este tema, se presenta sin duda como un drama digno de una de sus propias telenovelas. Y nosotros, como espectadores atentos, seguiremos informándoles de cada novedad. En resumen, hemos visto cómo Can Yaman se encuentra en el centro de nuevas y serias acusaciones que apuntan a su supuesto carácter difícil y a un trato poco profesional. Estas revelaciones han puesto a las revistas del corazón en una situación delicada, temerosas de publicar sin tener pruebas sólidas pero ansiosas por el potencial de un gran escándalo. La naturaleza de estas acusaciones, provenientes de fuentes internas y enfocándose en su comportamiento laboral, podría tener un impacto significativo en su carrera. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis estimados espectadores. Espero que este vídeo les haya parecido tan intrigante como a mí me ha resultado investigar y contarles esta historia. Como siempre, les invito a que dejen en la caja de comentarios sus opiniones sobre este tema. ¿Qué creen ustedes? ¿Son estas acusaciones merecidas? ¿Cómo creen que debería reaccionar Can Yaman? Me encantaría leer sus reflexiones.
Y si han disfrutado de este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y por supuesto más contenido que les encantará. Un abrazo enorme y hasta la próxima.